El impactante plan divino revelado, la transformadora fe de Mefiboset en la redención sagrada en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en un tiempo de miedo y desconfianza, el eco del antiguo reinado de Saúl aún resonaba en las tierras de Israel. Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, se encontraba escondido en Lodebar, una tierra desolada y olvidada donde la esperanza parecía un destello lejano. Desde su infancia, había llevado la carga de su discapacidad, un accidente que había dejado sus pies inválidos, lo que lo había sumido en una vida de ocultamiento y temor, convenciéndose de que su linaje lo condenaría ante el nuevo rey, David, el amigo de su padre. Mientras tanto, David, ya asentado en su trono, recordaba la promesa hecha a Jonatán en su lecho de muerte, que jamás haría desaparecer su linaje. Era un acto que desafiaba la norma de los reyes, quienes generalmente exterminaban a la familia del rey derrocado. Sin embargo, David, guiado por el corazón de Dios, se dispuso a buscar a cualquier descendiente de Saúl, llevando consigo la esperanza de reconciliación y redención. Un día, un mensajero del rey llegó a Lodebar, y Mefiboset, al oír el nombre de David, sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Su corazón latía con miedo, sabiendo que su linaje podría ser el motivo para su muerte. Así se presentó ante el rey, un joven con el rostro sombrío y los pies temblorosos. El temor lo consumía, hasta que esa mirada compasiva le atravesó el alma. Las palabras de David resonaron como un eco de su pasado: no temas, pues yo te mostraré misericordia por amor a tu padre Jonatán. La promesa de gracia desató en Mefiboset una mezcla de confusión y esperanza. ¿Quién soy yo para que el rey se acuerde de mí, un perro muerto?, murmuró, consciente de su indignidad. Sin embargo, David, en su amor incondicional y bajo el manto de la gracia divina, le ofreció una posición en su mesa, un lugar entre la familia real. Este acto de aceptación transformaría no solo la vida de Mefiboset, sino que también sería un testimonio del amor redentor de Dios hacia aquellos que han sido despojados por las circunstancias. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mefiboset fue llevado al palacio, y su vida cobró un nuevo sentido. En la mesa del rey, rodeado de un amor que no buscaba conveniencia, sino pura gracia, comenzó a despojarse del manto de su desamparo. Por primera vez, experimentó la familia, la comunidad, y había sido fortalecido en su fragilidad. Pero aún quedaba la pregunta en su corazón: ¿podría aceptar plenamente esta nueva vida, liberándose del miedo que tanto había dominado sus años? Así, en el esplendor de la mesa del rey, el eco de la gracia divina resonó. Mefiboset no solo fue restaurado a la vida, sino que comenzó su viaje hacia un futuro lleno de promesas. El misterio del plan de Dios se desplegaría, llevando su historia hacia lugares inimaginables de redención y esperanza. La nueva vida de Mefiboset en el palacio de David no estuvo exenta de desafíos. Un día, mientras crecía en profundidad y gracia, sintió una sombra de inquietud recorrer su corazón. En la mesa real, no solo compartía manjares con el rey, sino también la historia de un pasado que aún lo perseguía, el eco de las decisiones pasadas y la sombra de la muerte que había acechado a su familia. Mefiboset miró a David y se preguntó si, a pesar de todo, el rey podría un día cambiar de opinión. David, guiado por el Espíritu de Dios, observaba el alma torturada de su huésped. Sabía que el camino a la sanación no era simple, y que la gracia ofrecida a Mefiboset era solo el comienzo de una obra maestra divina. David deseaba que su amigo Jonatán fuera testigo de esta reconciliación, aunque Jonatán ya no estaba en este mundo. Con cada comida compartida, cada risa resonando en los pasillos del palacio, surgía la conexión entre el pasado y el presente, iluminando el sendero de la redención. Un día, mientras Mefiboset contemplaba el cielo al caer la tarde, vino a él un súbdito de su propio linaje, un sirviente que había sobrevivido en el anonimato. Su nombre era Siba, un hombre astuto y manipulador, que había servido a la casa de Saúl.
A pesar de su apariencia respetuosa, había un destello en sus ojos que traía una advertencia silenciosa. Mefiboset, dijo Siba despacio, hay rumores en las tierras que susurran que David está buscando borrar la herencia de Saúl de la historia. Te lo digo para que estés preparado, pues, como sabes, los hombres de poder pueden actuar con iniquidad cuando temen por su posición. Ante tales palabras, el corazón de Mefiboset se agitó. La ansiedad se apoderó de él como una sombra oscura, cuestionando su lugar en la mesa del rey. ¿Es posible?, se preguntó, luchando con el temor e inseguridad que había dominado su vida. ¿Podría la gracia de David ser tan efímera como una sombra? Sin embargo, el rey David, lleno de fe y sabiduría, decidió actuar. Convocó a Mefiboset nuevamente. Has de saber, comenzó David con una voz firme y compasiva, que la lealtad no se mide por el miedo, sino por el amor que uno tiene en el corazón. Mefiboset se sintió fortalecido por las palabras de su rey. Como un hijo de Jonatán, debe saber que su legado siempre será honrado, no hay tierra ni sombra que pueda extinguir esa luz. La promesa hecha entre nosotros está viva, continuó David, reafirmándole su lugar en el reino. Sin embargo, la preocupación hizo que David se detuviera, pues sabía que aún había fuerzas en juego, la oscuridad acechaba. Siba, a pesar de su apariencia servicial, podría convertirse en un bezel de desconfianza. El rey comprendió que la restauración de Mefiboset no solo era un acto de gracia hacia un hombre, sino un desafío contra la hendidura que la historia había dejado en la tierra de Israel. Mientras Mefiboset experimentaba cada día la gracia y el amor del rey, David se preparaba, pues en su corazón sentía la vorágine de un conflicto inminente. La batalla por la lealtad y la libertad del pueblo estaba a punto de desatarse, y así trazó un camino, confiado de que Dios mismo guiaría cada paso. Un nuevo capítulo se abría no solo para Mefiboset, sino para toda Israel, mientras el eco de la historia del rey David y el hijo de Jonatán se entrelazaban. ¿Qué misterios de Dios aún estaban por revelarse, y cómo afectarían la historia de todos aquellos que hasta ese momento habían vivido en las sombras? La promesa divina de redención aún latía en el aire, y la historia de Mefiboset continuaba, dejando entrever que el plan soberano de Dios era más grande de lo que jamás podría imaginar. En el ocaso de aquel día, mientras Mefiboset buscaba consuelo en la compañía de su rey, la inquietante sombra de Siba seguía proyectando su influencia. Sin entender del todo las intenciones detrás de las palabras del sirviente, la mente de Mefiboset giraba en un ciclo de miedo y ansiedad. La paz otorgada por David parecía desvanecerse ante la posibilidad de que la traición tuviera raíces profundas en la corte. ¿Acaso mi vida, mi futuro, están pendientes de la voluntad de un hombre como Siba? Reflexionó en su interior, recordando que, aunque había experimentado la bondad del rey, la inseguridad heredada lo afectaba profundamente. La historia misma de su linaje, marcada por la desdicha, lo perseguía como una sombra que no podía disiparse. Mefiboset ansiaba una fe inquebrantable, un vínculo con el rey que le prometiera más que un simple refugio. Ese mismo día, mientras la noche se posaba sobre el hogar real, David se encontró en el salón de la audiencia, meditando sobre los acontecimientos. Su corazón estaba cargado de angustia y fervor, sabía que los murmullos de su protector, el pueblo, eran ecos de un profundo temor. Señor, clamó en su espíritu, guía mis pasos y elige mis palabras. Tu propósito es más amplio y profundo de lo que podemos ver. De repente, fue interrumpido por un súbdito que traía noticias. Mi rey, anunció con voz entrecortada, he escuchado que los corazones de los hombres se están agitando por la llegada de Absalón, el hijo de tu generación, quien busca adueñarse del reino que te pertenece. Las palabras resonaron como un trueno. David sintió el peso de la traición y la turbulencia en su reino. Mientras tanto, Mefiboset, ajeno a los planes de Absalón, se encontró con Siba nuevamente. Aquella vez, el sirviente tenía una sonrisa en los labios, pero sus ojos, aquellos ojos astutos, relampagueaban con ambición. Mi señor, dijo con voz suave, su vida en el reino está en riesgo, y yo he preparado una manera de garantizar su lugar si solo usted confía en mí. Mefiboset, lleno de dudas y temores, se sintió atraído por las palabras del sirviente, anhelando más que la lealtad de su rey. Dime cómo, rogó, su voz temblando. Sin embargo, en su interior, algo le decía que esa no era la dirección que debía tomar.
El eco de la promesa de David aún resonaba en su corazón, proporcionando un rayo de esperanza ante la incertidumbre, y así, en la penumbra de la noche, Mefiboset tomó una decisión. A pesar de sus limitaciones y los oscuros presagios de su linaje, decidió confiar plenamente en David, el rey a quien Dios había ungido. Que venga lo que debe venir, susurró Mefiboset, yo seré un hijo leal de la promesa. En ese momento, una luz brilló en su corazón, iluminando la fe que había estado en su interior todo el tiempo. David, al conocer los incitantes y peligrosos pasos de su hijo Absalón, se sintió golpeado por la revelación de la gravedad del conflicto que se avecinaba. Pero dentro de ese tumulto, se invertían los corazones. El hijo de Jonatán, quien había vivido en la oscuridad, comenzaba a brillar. David, reconociendo la transformación en Mefiboset, supo que la historia jamás contada en el reino de Dios estaba por revelarse. Mientras tanto, un viento fuerte se levantó entre los árboles, como si el cielo estuviera susurrando secretos. ¿Qué vendría a continuación? ¿Podría ser que los planes de Dios se entrelazaran con los de Absalón, para que la fidelidad y la traición revelaran una nueva esperanza? El pueblo de Israel estaba a punto de presenciar un desenlace, uno que cambiaría el rumbo de su historia. La sombra de la batalla estaba cada vez más cerca, y el propósito divino latía entre los corazones, clamando por su cumplimiento. La fe de Mefiboset y el destino de David se entrelazaban en un divino y sorprendente plan que aún debía ser revelado, y que, sin duda, haría temblar los cimientos del reino. Mientras la noche se adentraba en su oscuridad, David se hallaba en profunda tristeza, abrumado por la inminente traición que acechaba en su propio hogar. Las palabras del mensajero reverberaban en su mente: Absalón, su hijo amado, se había rebelado. ¿Cómo es posible, Señor? Clamó David, su corazón desgarrado. ¿Por qué mi propio hijo busca despojarme del reino que me has dado? Sin embargo, en medio de su angustia, el rey encontró refugio en la oración, su espíritu anhelando el consuelo de lo alto. Se sumergió en el acto de buscar la guía divina, recordando las escrituras que atestiguaban la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Tú eres mi roca y mi salvación, susurró, su voz temblando entre la desesperación y la esperanza. La noticia del alzamiento de Absalón se esparció rápidamente, saturando cada rincón del reino. Los corazones de los hombres se divisaban entre la lealtad a su rey y la seducción del joven príncipe. David sabía que la inminente revuelta no solo transformaría su vida, sino que podría alterar el destino de Israel entero. La tensión que el pueblo sentía era palpable, los ecos de la guerra empezaban a resonar. Mientras tanto, Mefiboset, siendo testigo de los rumores, sintió un escalofrío recorrer su ser. En su interior, comenzaba a comprender que su lealtad no solo estaba en juego, sino que su fe sería puesta a prueba con creces. Había decidido confiar en David, el rey, pero la sombra de Siba seguía acechando, coqueteando con la traición. Si el rey cae, ¿qué será de mí? Se preguntó, inseguro de lo que estaba por venir. Siba, astuto y manipulador, se acercó nuevamente, como una serpiente que se desliza en la hierba. Mi señor, dijo con susurros seductores, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar tu futuro. Pero debes estar conmigo, no con David. La lealtad es una moneda cuyo valor cambia de acuerdo a la posición. Mefiboset, luchando contra sus dudas, sintió el tirón de las palabras de Siba, pero el eco de su oración resonaba: puede que el camino sea oscuro, pero el camino de la verdad brilla más intensamente en la tormenta. En ese instante, un nuevo peso se posó sobre su corazón, sabía que había llegado el momento de actuar. Con determinación, decidió buscar a David en privado. En la penumbra de la noche, se arrastró entre las sombras para no ser visto, su corazón palpitando con cada paso. En su mente, se repetía una resolución: soy un hijo de la promesa, no permitiré que el miedo dirija mi vida. Pero conforme se acercaba a la sala del rey, comprendió que se enfrentaría a más que el simple desafío de su voluntad. La esencia de su fe estaba en juego. Al llegar a la presencia del rey, encontró a David abatido, pero la nobleza en sus ojos aún brillaba. Mefiboset, con voz entrecortada, se arrodilló. Rey David, he venido a hilar mi destino a tu lado. Aunque el peligro me rodee, mi lealtad nunca será movida por las dudas de Siba. David, sorprendido, vio en el hombre que tenía enfrente no solo un nieto de Saúl, sino un verdadero hijo de la promesa.
En ese instante, un susurro del cielo resonó, un recordatorio de que lo que parecía descomposición podría transformarse en redención. Tu fe está tocando los cielos, Mefiboset, respondió David, y en su corazón sintió la frescura de la esperanza. Tus palabras son un bálsamo en esta tormenta. Juntos, enfrentaremos cualquier adversidad. Así, el rey y Mefiboset se unieron en un pacto de lealtad, temiendo al mundo pero confiando en el plan divino que se desplegaba ante ellos. Pero en el fondo, sabían que la batalla aún estaba por comenzar. En esa noche decisiva, el cielo silbaba como un viento profético, anunciando que los hilos del destino estaban siendo tejidas con la soberanía de Dios radiante. ¿Será este el tiempo de la revelación?, murmuró David al mirar al cielo estrellado, cuando de repente, una voz clara y reverberante resonó en su espíritu. ¿Estás preparado para enfrentar lo que está por venir, Rey de Israel? Todo está en mis manos, y la victoria será un testimonio de mi fidelidad. Por tanto, el peligro inminente de la traición de Absalón estaba no solo al acecho de David, sino también escondido en el corazón de aquellos que llevaban el nombre del Dios de Israel. La súplica ahora se elevaba como incienso ante el trono, clamando por claridad en tiempos de confusión. ¿Revelaría Dios su firme propósito en la adversidad? Las respuestas aún estaban al borde de la revelación divina. Cuando la primera luz del alba brotó sobre Jerusalén, un aire tenso envolvía la ciudad. David, aún en la penumbra de su aposento, se sumía en una feroz batalla interior. La traición de Absalón, un hijo creado de sus entrañas, se cernía sobre él como una tormenta inminente. Las palabras del profeta Natán resonaban en su mente: la espada no se apartará de tu casa. David se presentó ante el Señor, su corazón anhelando su sabiduría y guía. Oh, Dios mío, no permitas que la rebelión destruya lo que tú has edificado. Muéstrame qué hacer, por el amor de tu nombre, suplicó, su voz entrecortada por el dolor. En ese mismo instante, dentro de las murallas del reino, Absalón había convocado a sus seguidores con palabras llenas de veneno y deseo. El reino es mío, exclamó con una voz que retumbaba en cada corazón vulnerable. ¿Quién necesita a un rey que no puede defender a su propia familia? Yo les ofreceré justicia. Las palabras del joven príncipe calaron hondo en aquellos que anhelaban cambio, y su popularidad creció como la maleza que se propagaba en campo abierto. Mefiboset, sabiendo que debía actuar rápidamente, buscó la dirección del Espíritu, la cual lo guiaría por el camino correcto en esta confusión. Si soy un hijo de la promesa, debo que mi fe sea un testimonio ante el mundo. No puedo dejar que Siba me lleve por la senda equivocada, murmuró para sí, decidiendo fortalecer su alianza con David. El rey David, sintiendo el oscuro avance de la traición, se levantó de su postura de oración. Debo salir de aquí antes de que sea demasiado tarde, dijo en voz alta. Convocó a los valientes que todavía le eran leales: reunid a los hombres que van conmigo, el tiempo de la batalla se acerca. Debemos actuar con decisión. Mientras se preparaban para abandonar la ciudad, Mefiboset se les unió, su corazón ardía de fervor. Rey David, no te abandonaré. Si hemos de enfrentarnos a esta rebelión, lo haremos juntos, declaró con firmeza. Sus palabras resonaron con la certeza de uno que había sido tocado por la mano de Dios. Ante el abanico de posibilidades, la atmósfera temblorosa se tornó en un crescendo de emociones. Aquellos que estaban con David entendieron que estaban en medio de un escenario donde cada decisión podría cambiar el curso de la historia de Israel. Que designios divinos se ocultaban en las sombras de la inminente batalla. Al salir de las puertas de Jerusalén, vieron las colinas que rodeaban la ciudad, y el peso del miedo empezaba a disolverse en el aire fresco de la mañana. A medida que los valientes hombres marchaban juntos, sus corazones se llenaban de determinación. El Señor es nuestro escudo, clamó uno de los guerreros, y sus voces resonaron como un eco de fe en el valle. David, en medio de su cohorta, dirigió una mirada hacia las aguas del Kidrón que fluyeron cerca. Señor, yo confío en tu plan soberano. Aunque el enemigo se levante como un torrente, tú eres mi refugio, pronunció mientras sentía la presión del destino sobre su alma. A lo lejos, la figura de Absalón se erguía como un espectro de rebeldía. Su ejército se congregó, y el aire quedó empapado de anhelos, ansias y angustia.
Absalón, lleno de desprecio, se acercaba a la verdad, ignorando que su propósito se entrelazaba con el plan divino que estaba en marcha. «Oh, qué afecto, rey mi padre», pensaba, su rencor apoderándose de su ser. «Si pudiera demostrar que soy más digno de tu trono», pero, en su arrogancia, el joven príncipe no había previsto que la fidelidad de Dios prevalecería por encima de todas las traiciones que un hijo pudiera concebir. Cuando la batalla se aproximaba, cada día era una prueba. La fe se convirtió en el estandarte de aquellos que seguían a David, y Mefiboset se posicionaba firme junto al rey, resonando su lealtad. Él puede ser fallido, pero su Dios jamás lo será, en sus corazones recordaron, mientras las fuerzas del conflicto se avisoraban, un nuevo soplo del cielo descendió. Una luz atravesó las nubes, como un presagio de la verdad divina posándose. Sobre los corazones de los hombres, las viejas contiendas no se resolverán como se piensa, un cambio se aproxima, y a través del medio más inesperado, mis planes llevaré a cabo, a medida que se alzaban las espadas, los corazones se apretaban, todos esperaban la resolución. Así, el destino de David, de Absalón y del reino de Israel pendía de un hilo, listo para ser revelado en el movimiento majestuoso de la mano de Dios. ¿Qué misterios acudirían en el plano de la redención, y cómo se manifestará la gloria de su propósito en medio de la confusión? La imagen del Redentor ya brillaba en el horizonte, pero, ¿serán los que lo siguen capaces de reconocerlo cuando se revele? La pregunta quedó suspendida en el aire, esperando la respuesta divina que aguardaba su hora. El amanecer se impuso sobre las tierras de Judá con un fulgor inusitado, mientras el eco de las decisiones resonaba en los corazones de los hombres. David, junto a su pequeño ejército, había cruzado el torrente del Kidrón. El sonido del agua era un murmullo que parecía clamar justicia en medio del caos. Cada paso que daba hacia lo desconocido era pesado con la incertidumbre de la lucha que se avecinaba. «No temeré», decía David en su interior, recordando las promesas del Señor. Aquella fatídica mañana, su fe se erguía como una antorcha ante la oscuridad de la rebelión. «Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?», se repetía, mientras sus guerreros afianzaban sus armaduras en silencio, cada uno luchando con sus propios temores. Absalón, en el otro lado de la colina, se erguía con una confianza desmesurada, su mirada centelleante de rabia y anhelos. El corazón del joven príncipe estaba atormentado por un deseo de validación que lo había llevado a rebelarse contra el propio padre que lo había amado. «Avanzaremos con fuerza, pues la gloria debe ser mía», proclamó a sus seguidores, quienes aclamaban su palabra como si fuera la voz de un nuevo Mesías. Pero en su fervor, no dio cuenta de que las palabras de su padre, el rey David, llevaban en sí la voz de un anciano sabio, reveladora de un destino divino. Mefiboset, mientras tanto, sintió un impulso a actuar que no podía ignorar. «Rey David, quizás no se ha hecho justicia en nuestra casa, pero el Señor es mi guía», afirmó, su voz firme a pesar de su condición. Se unió a la caravana de hombres, consciente de que lo que estaba en juego no era solo un reino, sino la herencia espiritual de Israel. Aunque David cargue con sus errores, su corazón sigue siendo el de un hombre conforme al corazón de Dios, reflexionó. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Todo era un eco del enfrentamiento entre el bien y el mal. Los valientes de David tomaron su lugar en una llanura abierta, y sobre ellos brilló el sol, como si la creación misma diera testimonio del conflicto que surgiría a aquella hora. De repente, un mensajero llegó, su rostro pálido, trayendo noticias del frente. «Absalón avanza con su ejército. Sus hombres son muchos y están listos para la guerra», proclamó, electrizando el ambiente con su declaración. «¿Qué haremos ahora, rey?», preguntó uno de los guerreros, los ojos llenos de incertidumbre. David, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, levantó la mirada hacia el cielo. «Confiemos en Dios. Él nos ha guiado hasta aquí, y no nos abandonará. Él ha hecho una promesa a nuestra casa, y no la romperá», dijo con una resolución renovada. Así, una oleada de fe corrió entre sus hombres, y comenzaron a aferrarse a la esperanza como si fuera su única arma. Mientras tanto, un soplo del cielo se movió por la colina, como un suave susurro que arrastraba ecos de redención. «No es mediante la espada ni la fuerza que se resolverán los conflictos de este mundo», resonó en el ambiente como un eco divino.
La voz del Altísimo causó estremecimiento en los corazones que estaban dispuestos a escuchar, incluso en los corazones afligidos por la traición. Con la batalla en el horizonte, la presencia del Señor se hizo palpable. David, abrazando su llamado como rey y como padre, clamó: Señor de los ejércitos, guía nuestra mano hacia la victoria y los corazones de aquellos que no conocen tu nombre. Con cada declaración, una atmósfera de reverencia se apoderaba del campo, llevando a hombres de guerra a reconocerse unos a otros como hermanos en la lucha por el reino de Dios. Esa crítica mañana, mientras las fuerzas de Absalón se agrupaban, no solo se enfrentaban a un ejército, sino a la soberanía del Dios que había prometido preservar a su pueblo. Las nubes se deshicieron sobre la llanura y el cielo se oscureció, como si la creación misma se preparara para ser testigo de lo que estaba a punto de suceder, y así despertó un nuevo plan divino, uno que iría mucho más allá de las ambiciones de un hijo en busca de gloria. Por la traición de Absalón, traeré una lección de grandeza. La victoria no siempre será como se imagina. Un avivamiento de fe presenciarás. De una guerra se generará un legado. ¿Quién podrá entenderlo, sino aquellos que caminen en la fe? El mensaje resonó, vibrante en el alma de aquellos que estaban viendo la batalla inminente, dejando la pregunta pendiendo en el aire: ¿cómo se manifestará la redención en medio de esta contienda? Las espadas ya estaban desenvainadas, y los corazones se preparaban para el combate, pero la historia de la salvación estaba a punto de revelarse en el acto más inesperado. La guerra se desató con un estruendo que reverberó por las colinas de Judá. Las espadas chocaban, y el grito de los valientes se mezclaba con el clamor de los caídos, creando una sinfonía trágica que resonaba hasta las puertas del cielo. David, a la vanguardia, sintió el ardor de la batalla en su pecho. Sin embargo, su alma permanecía conectada a la esfera divina, anclada en la promesa de que el Señor estaba con él. «Levantaos, hombres de David. No temáis», exclamó, con voz firme y decidida. Cada palabra parecía iluminar los corazones de su ejército, que luchaba no solo por un rey, sino por la herencia divina que pertenecía a Israel. Al mirar a sus hombres, David vio la determinación nacer en sus ojos, y en ese instante, la presencia del Altísimo se hizo aún más tangible. Mientras tanto, Absalón, lleno de entusiasmo desenfrenado, empujó sus tropas hacia adelante, sin saber que el verdadero combate no solo sucedía en el campo de batalla, sino en los cielos. Hoy será el día en que mi nombre se grabará en la historia. Que caiga mi padre, y yo seré rey, gritó, embriagado por una sed de poder que lo había cegado. Sin embargo, en medio del tumulto, un eco de oración atravesó el aire tumultuoso. Mefiboset, quien había permanecido distante de los eventos principales, sintió que algo le llamaba al centro de la lucha. Su propia vida había sido marcada por la tragedia, pero ahora, el deseo de ver el reino de Dios una vez más bajo un rey justo lo impulsó hacia la batalla. «Señor, si hay en mí alguna causa digna, que sea tu voluntad la que prevalezca», imploró con fervor. Entre los combates, David se detuvo por un instante, y el cielo pareció abrirse. Una voz suave y potente resonó en su corazón, ofreciendo una revelación. «Mira más allá de la batalla, hijo mío, entiende que el camino hacia la redención es espinoso pero glorioso». El rey comprendió que la confrontación era más que una lucha física, era una oportunidad para que los corazones volvieran a Dios. Mientras tanto, en el centro de la batalla, Absalón se encontró cara a cara con uno de los guerreros de David. La lucha se tornó feroz, y la furia del príncipe era evidente. Pero en su afán de demostrar su valía, descuidó la vigilancia. A medida que la batalla se intensificaba, las fuerzas de David comenzaron a ganar terreno, empujando a Absalón hacia los rincones más peligrosos del campo. «No te acerques, hijo mío», clamó David cuando avistó a su hijo en medio del frenesí. Pero el rayo de amor que atravesaba su declaración fue tragado por el estruendo de la guerra. Cada golpe, cada grito de guerra, era un recordatorio desgarrador de la fractura familiar que la rebelión había causado. La tormenta de la batalla ni siquiera había alcanzado su clímax cuando, en un giro cósmico del destino, Mefiboset emergió con una bravura inesperada. «Por el pueblo, por la promesa, yo me interpondré», exclamó, mientras se enfrentaba valientemente a un grupo de hombres que buscaban desmoralizar a los seguidores de David. Al respecto, Dios susurró al oído del guerrero: «A través de ti, Mefiboset, hoy se revelará un legado de fe. No temas,
pues las batallas de los justos son observadas desde los cielos. Las palabras se desbordaban de vida, trazando una senda de pasión que llenaba aquellos momentos sombríos con un destello de esperanza, mientras los confines del campo de batalla se oscurecían con la tragedia de la guerra. Una luz comenzaba a brillar en los corazones de los hombres que luchaban por David. David, en su angustia, comenzó a entender el divino propósito detrás de la captura de sus enemigos y la lucha por la reconciliación familiar. ¿No es este el tiempo en el que el dolor da nacimiento a la verdad?, meditó, mientras veía a su amado hijo enfrentarse a su destino. Una carga pesada se hacía presente: Señor, si esta batalla debe traernos más que muerte, que el sacrificio de hoy sea la clave para la vida de Israel. Con el eco de su oración penetrando el cielo, la respuesta del Señor empezaba a florecer en su corazón. A través de la guerra, desarrollaré una generación que conocerá mi nombre. La redención se acercará, una vez más, verás la gloria de mi reino. La batalla no solo definiría un reino. Esta era una batalla por el corazón del pueblo de Dios y una enseñanza del infinito poder de la redención en las manos del Altísimo. Mientras el combate se desataba y las vidas colisionaban, una promesa colosal se alzaba en el horizonte: un nuevo comienzo vendrá de este sacrificio, y en un giro de la historia, verás la luz en la oscuridad. ¿Quién podrá entenderlo, sino aquellos que caminen en la fe? Y así, el plan de Dios se comenzaba a desenredar en medio del tumulto, dejando a todos a la espera de la revelación que transformaría el destino de Judá y cambiaría el curso de la historia. El aire estaba cargado de polvo y desespero, mientras el estruendo de la batalla continuaba su sinfonía de horror y valentía. David sentía que cada latido de su corazón resonaba con el clamor de aquellos que luchaban por la justicia y la fidelidad del Señor. La lucha se había intensificado. Su ejército, formado por hombres valientes, luchaba con la fervorosa esperanza de restaurar el reino de Dios. Sin embargo, en medio de aquel caos, Absalón se encontraba en un punto crítico. Sus ojos, llenos de rabia y frustración, buscaban la forma de contraatacar. A medida que se introducía más en la contienda, su prisa lo llevaba a desestimar el consejo de los más sabios, y su alma se llenó de un ímpetu oscuro que solamente podría resultar en su perdición. Soy el príncipe de Israel. ¿Quién puede resistirme?, se decía con orgullo, incapaz de escuchar la advertencia que el viento le traía desde el cielo. Mientras tanto, las espadas continuaban brillando bajo el sol destellante y el sonido de la lucha se tornó en un murmullo de súplica. Mefiboset, envuelto en el propósito divino, encontró su lugar en el centro del conflicto. Con un valor que trascendía su condición, se lanzó con determinación hacia las filas de aquellos que asediaban al pueblo de su rey. No lucharé por mí, sino por el legado que Dios ha prometido a su pueblo, murmuró su corazón, sintiendo la fuerza de un llamado sagrado. Las palabras de Dios resonaban en su interior como un eco poderoso: por tu fe, Mefiboset, el balance de esta batalla cambiará. Comprendió que su invalidez física no era una barrera, sino un canal por el cual la gracia de Dios podía fluir. Desde su interior, un deseo ardiente de buscar justicia y restauración lo empujó a levantarse, aunque sus piernas temblaran con debilidad. Fue en ese acto que la luz del Altísimo comenzó a brillar sobre él. David, observando la valentía de su amigo, sintió un renovado vigor en su propia alma. La imagen del rey compasivo lo invadió, y su voz resonó como un clarín: el Señor peleará nuestras batallas. Él es nuestro refugio en el tiempo de angustia. La alabanza se murmuraba entre sus hombres, y un espíritu de unidad comenzó a surgir entre ellos, tan vasto como el mismo cielo. El aire se tornó tenso cuando David, con fervor, gritó el nombre de su hijo, en un intento de salvarlo del peligro inminente. Pero Absalón, cuya arrogancia lo había conducido a la tragedia, embistió con ferocidad contra su propio destino, ignorando las súplicas de amor. El sacrificio de un padre por salvar a su hijo reverberaba en la historia antigua, resonando como un reflejo del sacrificio de amor divino. En aquel clímax de tensión, una sombra oscura se cernía sobre Absalón mientras su propia imprudencia lo arrastraba al abismo. Sus hombres, sintiendo la desesperación, empezaron a retroceder ante la creciente fuerza de David. La lucha no solo era una batalla de cuerpos, sino de corazones. Cada golpe, cada grito, una súplica al cielo. ¿Qué pasará, Señor?, oró David, sintiendo la presión de la responsabilidad aplastarle el pecho. Tu palabra dice que el justo no será desamparado. Dame la sabiduría de actuar según tu voluntad.
Y en ese clamor sincero, la respuesta divina empezó a fluir en su espíritu, así, mientras el campo de batalla se oscurecía con las sombras de lo inevitable, el cielo se movía para orquestar el cumplimiento de la profecía que había prometido un Mesías. En el clamor de cada soldado, el ecosistema de fe se crecía, el fracaso de un príncipe y la elevatez de un rey harían resplandecer la luz de la salvación. En medio de la batalla y la desesperanza, se desarrollaba un plan soberano que se manifestaría a través de una fe imperecedera. ¿Sería capaz la traición de Absalón de borrar el pacto eterno del Altísimo con David? La respuesta se avecinaba, no en el polvo de la batalla, sino más allá, donde el destino de un pueblo despertaría a la gloria, el futuro se tornaba incierto, pero un hilo dorado de esperanza brillaba en la oscuridad, como la promesa de resurrección que emanaría de los sacrificios hechos aquel día. La historia no estaba aún completa, más revelaciones de la gracia y la redención de Dios se encontraban en las sombras, aguardando el momento de ser reveladas. ¿Quién podría permanecer indiferente ante el desenlace de este plan divino? La batalla proseguía como un torrente enardecido, y en medio del clamor, un espíritu indomable se palpaba en el aire. David, con la mirada fija en el horizonte, comprendía que en cada avance de su ejército existía una lucha más allá de lo físico, una lucha por el corazón de su pueblo y la fidelidad del Dios vivo. El llanto de los heridos y el grito de los valientes resonaban entre las colinas, un recordatorio del precio que todos estaban dispuestos a pagar por la libertad y la justicia. Mientras el cielo oscurecía con nubes de tormenta, Absalón se lanzó hacia lo que creía era su momento glorioso. El orgullo envolvía su ser, y su corazón, cada vez más duro, lo guiaba con la falsa promesa de victoria. Hoy yo seré recordado como el rey que derrotó a su padre, rugía en su interior, perdido en la ceguera de la rebelión. Sin embargo, en la trinchera de los leales, Mefiboset continuaba su lucha personal, una batalla no contra un ejército, sino contra el temor y el desánimo. Impulsado por una fe renovada, levantó su pálido rostro hacia el cielo y clamó: Señor de los ejércitos, no me dejes caer en la desesperación. Antes, dame fortaleza para ser instrumento de tu paz. Las palabras no cayeron en oídos sordos. Con cada súplica, el Creador respondía: no olvides que mi poder se perfecciona en la debilidad. Con esa certeza, se adentró en el tumulto de la contienda, su corazón ardiendo en esperanza. David, guiando a su ejército con una firmeza sobrenatural, vislumbró la desesperación de sus enemigos. Como un general elegido por el mismo Dios, cada orden que daba parecía resonar en el alma de sus soldados. No luchamos solos. El Señor está con nosotros, Él luchará nuestras batallas, y ninguna sombra prevalecerá. El clamor de su voz se elevó, y el eco de la confianza en el Altísimo dio aliento a los corazones de sus hombres. Las espadas chocaban y los gritos llenaban el aire, mientras el enfrentamiento se tornaba cada vez más feroz. Absalón, en su arrogancia, buscó desafiar a su padre directamente. Con cada ataque, sin embargo, sentía la angustia acecharlo, un presentimiento aterrador que lo advertía de la caída inminente. David, sintiendo la carga del inminente conflicto, miró hacia el cielo en busca de dirección. Oh Dios, que tu voluntad se haga en esta tierra. Que este día sea no solo una batalla, sino un tiempo de reconciliación. Mientras esto ocurría, la lucha tomó un giro inesperado. Mefiboset, valiéndose de su conocimiento del terreno, usó su invalidez como un medio para esquivar las acechanzas del enemigo, transformando su debilidad en astucia. No soy un guerrero convencional, pero mi fe me equipará, pensó, y su espíritu se enardeció en propósitos divinos. Sobre el campo de batalla, Absalón, acorralado por sus propios hombres, comenzó a sentir el peso de la traición que a su alrededor germinaba. Los murmuradores reclamaban: ¿es este el que había de ser rey? Su ejército se debilitaba, y la sombra de la perdición envuelta en su orgullo caía sobre él. La historia de un príncipe que se alzó contra su padre estaba a punto de terminar en un lamento. La hora de la decisión había llegado. Un grito desgarrador brotó del pecho de David, llamando nuevamente a su hijo, Absalón. Oh, Absalón, hijo mío. Si tan solo tuvieras el corazón para volver a mí. Cada palabra era un gesto de amor, un reflejo de la angustia de un padre. Pero en el rostro de Absalón, la resistencia se tornaba en maldad. Al final del día, mientras la batalla luchaba su último suspiro,
lo que estaba en juego era más que un reino terrenal. Era un propósito eterno y divino que pronto se manifestaría en formas que nadie podría anticipar. ¿Acaso se desvanecería la promesa del pacto eterno que Dios había hecho con David? Las respuestas aún estaban ocultas en los secretos del cielo. Así, el destino de Israel pendía de un hilo, y en el fragor del conflicto, el plan soberano de Dios aguardaba revelarse en su esplendor. ¿Qué giro divino se avecinaba al final de esta jornada de lucha? La revelación. Estaba cerca, en el corazón de cada guerrero que se levantaba por un propósito mayor que sí mismo. Mientras la batalla se intensificaba y el clamor de los hombres resonaba por las colinas, el dilema del corazón de Absalón se evidenciaba. En su orgullo y rencor, había desatado una tormenta que amenazaba no solo su vida, sino el destino de Israel. La guerra en el campo era el eco de una contienda más profunda, la búsqueda de la identidad y el propósito divino en un mundo desgarrado por la traición. En medio de toda la confusión, Mefiboset se encontró en un punto crucial. La combinación de su fe renovada y la angustia de su pasado era un motor interno que lo impulsaba a actuar con un valor inesperado. Mientras los hombres de David luchaban a su lado, él sabía que el verdadero desafío no era solo contra los filisteos o los hombres de su primo, sino contra su propio miedo a ser desechado una vez más. Soy un hijo de la promesa, lo que suceda traerá gloria a Dios, se repetía en su mente. En una ocasión, mientras la batalla se libraba con gran furia, Mefiboset se encontró frente a Yusuf, un valiente guerrero leal a Absalón. El choque no era solo físico, era personal. Yusuf, ciego de inmoralidad, buscaba la gloria y el reconocimiento que pensaba que merecía. Sin embargo, el destino de cada hombre no estaba solo en sus manos, sino también bajo el dominio del Altísimo. Cámbiate de lado, Mefiboset, grita Yusuf, su espada brillando bajo la luz del sol. Tu lealtad te llevará a la ruina, David no es más que un rey caído. Mefiboset, recordando las palabras de David, sintió como la fe lo llenaba y lo fortalecía. Si el rey David es un caído, entonces también lo somos todos, y en nuestras caídas se encuentran las promesas de redención, replicó con firmeza. Con esas palabras resonando en su corazón, se lanzó hacia Yusuf no como un mero guerrero, sino como uno que había sido restaurado por la gracia de Dios. Bajo el viento del espíritu, Mefiboset se enfrentó a sus propios temores y se defendió, sabiendo que no estaba solo. La fuerza que superaba su debilidad se manifestaba en cada lucha, un significativo reflejo de la obra de Dios en su vida. Al otro lado, David luchaba con su propia angustia, un padre que clamaba por la vida de su hijo rebelde. No deseo la muerte de Absalón, yo quiero su restauración, gritó al viento, un llanto que resonó en el cielo. Fue entonces cuando un ligero silencio se apoderó del campo de batalla y la voz de Dios pareció romper la penumbra. Rey David, no llores por el destino de Absalón. Lo que se avecina transformará su traición en un testimonio. Mientras David reflexionaba sobre sus palabras, el cielo se oscureció. Un estruendo de truenos resonó, como si el universo mismo respondiera a la oración de un padre por un hijo. Entonces, un rayo iluminó el campo, revelando la imagen de Absalón, que se enfrentaba a su destino en medio del tumulto. Detente, Absalón, clamó David nuevamente, vuelve a mí. Pero el joven príncipe, embriagado de orgullo, ignoraba las advertencias y la súplica de su padre. Fue en este momento que el desenlace aguardado se precipitó. El ahora renuente Absalón, desobedeciendo el consejo de sus hombres y buscando el heroísmo personal, se topó con un peligro inminente. Cabalgando entre las ramas de un árbol, su largo cabello se enredó en una rama, dejándolo colgando entre la vida y la muerte, una metáfora de su ambición desmedida. En ese instante, Mefiboset, sintiendo un aire de conmoción, recordó que todos en el reino estaban entrelazados en la narrativa del amor y la gracia de Dios. Señor, si un milagro puede surgir de esta historia, que sea tu voluntad, murmuró, contemplando la caída de su enemigo, el hijo del rey. Cuando un mensajero realizó la tarea de dar a conocer la noticia de la captura de Absalón, la confusión reinó en el campamento de David. Mefiboset se encontró a sí mismo nuevamente ante el rey. Rey David, comenzó, su voz pesada, si la traición del joven príncipe ha culminado en la muerte, si las sombras de su testimonio se apoderan de nosotros, que la promesa de Dios sea nuestro fuerte refugio. Con determinación, David procesó la revelación.
La gravedad de la traición de Absalón no solo traía consigo el dolor de un padre, sino la posibilidad de una nueva etapa en la historia de Israel. En esa batalla, donde la lealtad y la traición convergen, el propósito de Dios se alza, esperando ser revelado, reflexionó David. ¿Qué planes soberanos albergaba Dios detrás de la tragedia? La respuesta aún flotaba en el aire, como un murmullo divino esperando ser escuchado por el pueblo. La redención podía estar más cerca de lo que todos imaginaban. La historia de Absalón era solo una parte de un relato más grande, uno que trascendería el tiempo y llevaría consigo las lecciones del amor paternal, la compasión y la promesa de nuevas oportunidades. En el resplandor del amanecer tras la tormenta, los corazones de todos los guerreros pujarían por comprender los pasajes involuntarios de sus vidas, consolidando la creencia de que el sacrificio no es el final, sino un nuevo comienzo. ¿Cuál sería el siguiente misterio que Dios revelaría en medio de la tormenta? La narrativa de redención clamaba ser contada.